Como dijimos en el video anterior, vamos a empezar con los lenguajes regulares y viendo qué son los autómatas finitos. Vamos a empezar con un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que tenemos un alfabeto B, que es el 0, 1, 2, 3. Y acá claro que este alfabeto lo voy a mantener durante toda esta clase, o sea, durante todo este video, así no tenemos que escribirlo todo el tiempo. O sea, siempre me voy a estar refiriendo al alfabeto 0, 1, 2, 3. Podría ser cualquiera, ¿no? Bien. Por ejemplo, tenemos que el lenguaje L1 son las palabras que comienzan con una letra par. Analicemos algunas cadenas para ver si están en L1, en el lenguaje L1 o no. Por ejemplo, 0, 1, 1, 1, 1, 1 está en L1 porque fíjense que comienza con 0 y 0 es par. ¿Sí? Siempre las cadenas formándolas con este alfabeto, ¿no? Bien, por ejemplo, 2013 está en el lenguaje L1, comienza con par. 0 está en L1, ¿sí? Es una palabra par, ¿sí? Ahora, 120 no pertenece a L1 porque empieza con un impar. Y por ejemplo, la palabra vacía no pertenece a L1, ¿sí? No es par o impar, ¿sí? Es una palabra sin letras. Bien. Y así podríamos seguir analizando y analizando un montón de palabras. Se darán cuenta que hay infinitas palabras que pertenecen a este lenguaje. Entonces, vamos a definir qué es un autómata finito. Es una máquina que va a funcionar como un aceptor de un lenguaje regular. ¿Sí? Es decir, que procesa una cadena y nos va a informar si esa cadena pertenece o no al lenguaje que representa el autómata. Vamos a definirlo primero y después vamos a ver cómo se hace un autómata. Formalmente es una sincoupla, ¿sí? De la siguiente manera. El autómata finito es una sincoupla porque está formada por estos 5 elementos. Vamos a ver qué es cada uno de esos elementos. Bueno, B claramente es un alfabeto. Q va a ser lo que llamamos conjunto de estados. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es un estado, pero básicamente es lo que nos va a decir a medida que vamos procesando la palabra en qué estado estamos. Sería como el conjunto de memorias del autómata. El autómata guarda información, ¿sí? A medida que la va procesando. Llamamos Q sub 0 al estado inicial y puede haber un único estado inicial. En general, Q sub 0 siempre va a representar al estado inicial. Podría ser cualquier otra letra, pero habría que aclararlo. Esta letra es el estado inicial, ¿sí? Si no por Q sub 0, ya sobreentendemos que estamos hablando de un estado inicial. F va a ser un conjunto de estados finales, ¿sí? Es decir, cuando una palabra esté en un estado final, vamos a decir que esa palabra fue aceptada por el lenguaje, ¿sí? Y podría ser más de uno los estados finales. Ahí está una diferencia con Q sub 0. Hay un único estado inicial, pero puede haber más de un estado final. Ahora lo vamos a ver. Y por último, una delta que llamamos función de transición, que va a ser una función que va del producto cartesiano de el conjunto de estados por el alfabeto que estamos trabajando, o sea, toma un estado y el alfabeto, ¿sí? Y una letra del alfabeto, y nos devuelve un estado. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo funciona, porque hasta ahora es todo teoría. Los autómatas finitos los podemos representar de dos maneras. ¿Sí? Con una tabla de transición, que es un cuadro de doble entrada, o con un grafo de transición. ¿Sí? El grafo de transición tenemos que ponernos de acuerdo en alguna simbología. Los estados los vamos a representar con un círculo. ¿Sí? Los estados finales los vamos a representar con un doble círculo. Y las transiciones con una flecha. ¿Sí? Aclaro que el grafo de transición es la forma más fácil de representar un autómata y directamente después lo vamos a representar solo con el grafo de transición. Entonces retomemos el ejemplo que habíamos dejado. Teníamos el alfabeto 0, 1, 2, 3 y L1 eran las palabras que empiezan con una letra par. Bien. El autómata finito, representado mediante un grafo de transición, es este. Vamos a ver cómo funciona. Bien, lo que hace un autómata es recibir una cadena y decirnos si está o no, ¿sí? En el lenguaje que estamos analizando.
Acuérdense que los círculos son conjuntos de estado, ¿sí? Q sub 0 es el estado inicial. Bien, ¿qué es lo que nos está informando este grafo de transiciones? Que el estado inicial es donde siempre se comienza. Una palabra que voy a procesar ingresa por el estado inicial. Muchas veces el estado inicial se señala con una flecha entrante, pero nosotros nos pusimos de acuerdo en que con Q0 llamamos al estado inicial. Bien, ahora nos dice, si ingresa un 0 o un 2, la palabra ya estaría comenzando con una letra par. Por lo tanto, llegamos a un estado final. Llegar a un estado final significa que la palabra ya está aceptada, ¿sí? Ahora, si ingresase, ¿sí?, cualquier otra letra, ¿sí?, seguiríamos estando en un estado final. Entonces no habría ningún problema, ¿sí?, si una vez que ingresó un 0 o un 2, la palabra ya comenzó con par. Bueno, ahora que venga la letra que venga, siempre nos vamos a quedar en este estado, ¿sí? Ejemplo, ¿sí?, la palabra 23, ¿sí?, comienza con par, o sea que pertenece al lenguaje. Si yo quisiera procesar la palabra 23, ingresaría acá un 2, ¿sí? Siempre la palabra ingresa como se lee, 23. Ingresa un 2, o sea, al ingresar un 2 pasamos a el estado Q1. Ahora va a ingresar un 3, 23. El 3 nos devuelve a Q1. Terminamos de procesar la palabra, quedamos en Q1, por lo tanto esa palabra es aceptada. Bien, el problema es que si la primera letra de la palabra es un 1 o un 3, sería impar. Entonces en ese caso caemos en este estado que es lo que se denomina estado trampa, ¿sí? Es decir, si comenzamos con un 1 o un 3, cualquier otra cosa que venga no va a tener salida, ¿sí? Se va a quedar siempre en este estado trampa. Por ejemplo, 30 no estaría en el alfabeto porque no comienza con una letra par. Entonces empieza a procesar el 3, nos lleva al trampa, después el 0 queda en el trampa y de ahí no sale. Es decir, no termina en un estado final. Por lo tanto, 30 no pertenece a este lenguaje. Un autómata lo que hace es decirnos si una palabra está o no en el lenguaje, si al terminar de procesarla estamos en un estado final, que en este caso el único estado final es Q1, ¿sí? Una característica de un autómata finito es que debe procesar cualquier palabra que pertenezca al lenguaje y ninguna otra, ¿sí? No hay ambigüedad. Bien, dijimos que también lo podíamos hacer por una tabla. Entonces, acá vemos la tabla. La tabla se hace de la siguiente manera. Es una tabla de doble entrada, donde acá ponemos el alfabeto, 0, 1, 2, 3. Acá ponemos los estados, en este caso Q0, Q1 y T, que son los estados. Y fíjense que lo que tenemos es que si en Q0 ingresa un 0, pasamos al estado Q1. Si en Q0 ingresa un 1, pasamos a un estado trampa, no empieza con par. Si en Q0 ingresa un 2, pasamos al estado Q1, y si ingresa un 3, vamos al estado trampa. Si ahora estando en Q1, ¿sí?, estando en Q1, ingresa un 0, nos quedamos en Q1. Y cualquier cosa que ingrese nos quedamos en Q1. Y estando en el estado trampa, cualquier cosa que ingrese queda en el estado trampa. Y cuando hablamos de una tabla, ¿sí?, indicamos quiénes conforman el autómata finito. El conjunto de estados es Q0, Q1 y T, ¿sí? Q0, Q1, T. Q0, Q1, T. El conjunto de estados finales, en este caso el único estado final, es Q1. Q1. Y el estado inicial es Q0. Bien, veamos las mismas palabras que analizamos antes, ¿sí?, para ver cómo responde el autómata ante ellas. Por ejemplo, tenemos la palabra 0, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cómo entraría? 0. Siempre estamos en Q0. Entonces, entra el 0, por 0 vamos a Q1. Ahora entra el 1, me quedo en Q1. Vuelve a entrar el 1, me quedo en Q1. De nuevo, 1, 1, 1.
¿Terminé de procesar la palabra? Sí. ¿Dónde terminé? En Q1. Por lo tanto, esa palabra fue aceptada por el lenguaje, porque terminé en un estado final. Entonces, esta palabra pertenece al lenguaje, ¿sí? El estado final, ¿sí?, nos dice si la palabra está o no. El autómata finito es un aceptor del lenguaje, ¿sí? Q1 es el estado de aceptación. Por ejemplo, 2013. Empieza con 2. Estamos en Q0, vamos a Q1. Ahora viene el 0, el 1 y el 3. Con 0 me quedo acá, con 1 me quedo acá, con 3 me quedo acá. Está aceptada. Con 0 pasa lo mismo. 120, por ejemplo. Estamos en Q0, pasamos a el estado T, ¿sí? Después viene un 2, nos quedamos en T, y después viene un 0, nos quedamos en T. O sea, terminamos de procesar la palabra y nos quedamos en el estado trampa. Por lo tanto, ¿sí?, no llegamos a un estado final, es decir, que esa palabra no fue procesada. O sea, fue procesada, pero no fue aceptada, ¿sí? La palabra vacía directamente ni puede entrar, ¿sí? Nos quedaríamos en Q0, que no es un estado final, por lo tanto no pertenece al lenguaje. Bien. Fíjense que el estado trampa lo que hace es, como a veces, no da claridad al dibujo del grafo. Entonces, el estado trampa lo obviamos, ¿sí? Fíjense que este grafo, lo voy a comparar con el anterior, es exactamente igual que este, simplemente que sacamos el estado trampa. Y desde ahora no lo vamos a poner más ese estado. Porque acá queda todo bien claro. ¿Qué nos están diciendo acá? Si entra un 0 o un 2, pasás al estado Q1. Si no entra un 0 o un 2, no pasás a ningún lado. La palabra listo, no es aceptada, ¿sí? Entonces el estado trampa directamente no lo hacemos. Y lo mismo en la tabla. No lo dibujamos porque se pierde claridad. Vamos a ver ejemplos de cómo armamos estos autómatas finitos. Supongamos que tenemos otro ejemplo donde el lenguaje 2 son las palabras que comienzan con la subcadena 01. Siempre acuérdense que estamos con el alfabeto 0123. Entonces, analicemos algunas palabras. Esto no lo vamos a hacer, simplemente es ahora porque estamos comenzando. Si analizamos algunas cadenas, tenemos esta cadena empieza con 01, ¿sí? Listo, ya va a ser aceptada porque me piden que comience con esta subcadena 01. El 01 también es aceptada. 01, 01, 01 comienza con 01, es aceptada. Fíjense que esta empieza con 1, 0, no es aceptada. Esta empieza con doble 0, no es aceptada, ¿sí? O sea, no pertenece al lenguaje. ¿Cómo hacemos el autómata, el grafo de transiciones del autómata finito? Bien. Primero una aclaración. Esto que está acá lo podríamos haber escrito de esta manera. Es lo mismo, ¿sí? Decimos que son las palabras que tienen la forma 01B, donde B es una palabra de la estrella de Kleene, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto en el video anterior. Bien, para el autómata finito. Recordemos, tenemos que empezar con un estado inicial, Q0. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que para estar en el lenguaje la palabra tiene que empezar con un 0, ¿sí? Es decir, si ingresa un 0, pasaríamos a un siguiente estado, llamémosle Q1, ¿sí? Si ingresa cualquier otra cosa, o sea, en nuestro alfabeto si ingresa 1, 2 o 3, ¿sí?, no pasaríamos a un siguiente estado. ¿Está bien? Ahora, si ingresa un 1, después cuando ya estamos en Q1, al ingresar un 1 pasaríamos a Q2. Y fíjense lo que está pasando. Iniciamos en Q0, si ingresa un 0 pasamos a otro estado. Y si ingresa un 1 pasamos a otro estado que nos quedó 0,1. Ya tenemos que si la palabra es 0,1 entra en un estado de aceptación, es aceptada. Ahora, cualquier otra cosa que entre no va a haber ningún problema, ¿sí? Fíjense que si estamos ya en este estado, ahora entre un 0, un 1, un 2, un 3, ¿cómo va a ser la palabra? 0, 1 y cualquier otra cosa que venga. Por lo tanto, va a ser aceptada, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense que si la palabra hubiese empezado estando acá en Q0, hubiese empezado con 1, con 2 o con 3, directamente la palabra ya ni siquiera pasa a otro estado, ¿sí? No entra. ¿Bien? Porque tiene que empezar con 0, 1. Uno lo que puede hacer siempre, acá tenemos la tabla, ¿sí?,
Y lo que siempre yo recomiendo hacer hasta que uno le agarra la mano a los autómatas es procesar algunas palabras para ver si está funcionando bien el autómata. Entonces, por ejemplo, si proceso esta palabra que tengo, estoy en el estado inicial, procesamos la primera palabra. Viene un 0, paso a Q1. Después viene un 1, paso a Q2. Después vienen 3 ceros. 1, 2, 3. Terminé de procesar la palabra y me quedé en Q2, que es el estado final. Por lo tanto, la palabra es aceptada. ¿Sí? Probemos con una que no sea aceptada. Por ejemplo, la última, 001. Estoy en Q0. Bien. Viene un 0. Paso a Q1. Luego viene otro 0. Entonces, no tengo a dónde pasar. ¿Sí? Porque debería venir un 1 para pasar al siguiente estado. Por lo tanto, esa palabra ya no es procesada, no es aceptada. Bien, vamos a ver unos cuantos ejemplos, así nos acostumbramos, porque vamos a ir poniéndole más complejidad a cada autómata. A ver, supongamos que tenemos un lenguaje L3 que sea X01Y, ya habíamos visto este tipo de lenguaje. ¿Sí? Lo que nos están diciendo es, tenés una palabra, en algún lugar contiene la subcadena 01 y después otra palabra. Bien, a ver, por ejemplo, 01000 pertenece a L3 porque fíjense que tenemos el 01 en algún lugar, sí, arranca con 01, o sea, la primera palabra sería vacía. Entonces tenemos 01000 está en L3. ¿Sí? Por ejemplo, esto también, ¿sí? El 2, después 01 está, no hay problema. Acá también aparece el 01 acá, ¿sí? Estas dos no, en ningún momento tenemos el 01 que nos están pidiendo. Bien, ¿cómo construir el autómata? Empezamos por un estado inicial, como siempre, ¿sí? Y vemos qué es lo que pasa. A ver, ¿cómo pasamos al siguiente estado? Si llegase a entrar un 1, bien, estamos en condiciones pedidas, ¿sí? Iríamos bien, no habría problema, pasaríamos a un siguiente estado que es Q1. Guarda en la memoria, ya ingresó un 0, estás en Q1, ¿sí? Ahora, si ingresase un 1, un 2, un 3, seguimos estando en Q0. No es que no ingrese, porque podría ingresar un 1, empezar con 1, 2, 3. Por ejemplo, fíjense esta palabra. ¿Sí? Esa 1, 0, 2, 2 y recién ahí viene lo pedido. O sea que acá no habría problema. ¿Sí? Ingresa 1, 2, 3, nos vamos quedando acá. Cuando viene un 0, pasamos al siguiente estado. ¿Sí? Ahora tenemos que tener en cuenta que tendría que venir un 1 para pasar al siguiente estado. Entonces, si estamos en Q1 y ingresan ceros, no habría ningún problema. ¿Está bien? Porque seguiríamos estando acá con todos los ceros que quiera ver, siempre y cuando después me aparezca un 1. ¿Sí? Lo que uno tiene que preguntarse es qué pasa también si ingresan otras cosas, ¿sí? Del alfabeto. Porque si ingresa un 2 o un 3 acá, ¿sí? Volveríamos a empezar. ¿Sí? Volveríamos a este estado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo era la forma de pasar a un siguiente estado? Si aparece un 1. Si aparece un 1, pasamos a un estado final. Y acá tenemos una palabra que tiene la subcadena 01. Entonces está en un estado final. Pero ojo, pueden seguir ingresando cosas. ¿Sí? Una vez que se completó que 0, 1, cualquier otra cosa que ingrese ya pertenecería igual al lenguaje de la palabra. Entonces, una vez que estamos acá, cualquier otra cosa que ingrese me sigue dejando acá. Procesemos dos palabras para ver. Por ejemplo, esta palabra, la tercera. ¿Cómo arranca? Estamos en Q0. Entra un 1. Nos quedamos en Q0. Después entra un 0. Pasamos a Q1. ¿Sí? Después entra un 2. Nos devuelve a Q0. Entra un 2. Nos deja en Q0. Entra un 0. Pasamos a Q1. ¿Sí? Entra un 1. Pasamos a Q2. Entra un 0, nos quedamos en Q2, entra un 3, nos quedamos en Q2. Terminamos de procesar esta palabra, ¿sí? Terminamos en un estado final, el autómata aceptó la palabra, por lo tanto pertenece al lenguaje. ¿Sí? Ya con el autómata nos va a alcanzar. Fíjense que si procesamos una que no pertenezca, por ejemplo 00, si estamos en Q0, con el 0 pasamos a Q1. Con el otro 0 nos quedamos en Q1 y terminamos de procesar la palabra. ¿Estamos en un estado final? No. Por lo tanto, la palabra
no es aceptada. Bien, otro ejemplo. L4 son las palabras que tienen al menos un 3. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos esto? A ver, estamos en un estado inicial, Q0, como siempre. Dice que tiene que tener al menos un 3. ¿Sí? Bien, si tiene un 3, ya está. Estamos en un estado final. ¿Sí? Ahora podría venir cualquier cosa y un 3 ya tiene. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier otra cosa que entre, ¿sí? Si el número es 312, entonces la palabra es 312, podría ser letras, lo que sea, símbolos, acuérdense. Si el número es 312 para nuestro alfabeto, entramos en 3. Vamos a Q1. Ahora el 1 vuelve a Q1. El 2 queda, terminamos la palabra, 312 está aceptada. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasaría si la primera que ingresa no es un 3? Bueno, si ingresa un 0, un 1 o un 2 pasaríamos a un estado Q2, ¿sí? Que no es final. Pero si en el proceso llegase a ingresar un 3, ya pasaríamos al estado final porque dice que contenga al menos un 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, siempre lo mismo, traten de procesar algunas palabras. Porque si se fijan, acá podría pasar que estando en Q2 ingrese cualquier otro número que no sea 3. Por lo tanto, si ingresa 0, 1, 2, seguimos estando en Q2. Si ingresa un 3, ya pasamos al estado final. Procesemos alguna palabra. Vamos a ver una de cada uno. Por ejemplo, esta palabra vemos si está o no en este lenguaje. A ver, la primera palabra. Estamos en Q0. Aparece un 1. Nos movemos a Q2. Ahora un 0. Nos quedamos en Q2. Un 2 nos quedamos en Q2. Un 3 pasamos a Q1. Y ahora vienen 0 y 1, ¿sí? Que nos hacen quedar siempre en Q1, por lo tanto la palabra es procesada. Ahora la palabra 10, 20, fíjense que estamos en el Q0, con un 1 vamos a Q2, con un 0 nos quedamos en Q2, con un 2 nos quedamos en Q2, con un 0 nos quedamos en Q2, terminamos de procesar la palabra y no estamos en un estado final, es decir, que esta palabra no es aceptada, no pertenece al lenguaje. ¿Sí? Otro ejemplo, tenemos las palabras con una cantidad par de ceros. Ahora ya en estos ejercicios directamente voy a mostrar el autómata y lo voy a explicar. Tiene que tener una cantidad par de ceros, por lo tanto, este es el autómata finito de este lenguaje. Fíjense, acá hay una característica importante. Nunca dijimos que el estado inicial no pueda ser también el final. En este caso ocurre. ¿Qué se hace cuando en general hablamos de par o impar? Fíjense, si tengo una palabra que no tiene ningún cero, tiene una cantidad par de ceros, porque el cero es un número par, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de si no hay ningún cero, ¿sí? Esa palabra va a ser aceptada. Entonces, fíjense, estamos en el estado inicial, ¿sí? Si aparece un cero, pasamos un estado, ¿sí? Donde voy a tener una cantidad impar de ceros porque aparece un 0. Entonces voy a pasar a Q1. ¿Sí? Cualquier otro número que aparezca me va a seguir dejando en Q1, pero si llega a aparecer un 0, vuelvo al primer estado porque ahora tengo dos ceros. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahora sí es aceptada la palabra. Bien. Cualquier otra cosa que aparezca que no sea 0 me va a dejar acá. ¿Sí? Si vuelve a aparecer un 0, vuelvo a un estado que no es de aceptación. ¿Está bien? Entonces ahí tengo la cantidad par o impar de ceros. Por ejemplo, si tengo el número 100, ¿sí? Esa palabra debería ser aceptada. Veamos, el número 100 estoy en Q0. Aparece un 1, me quedo en Q0. Ahora aparece un 0, me voy a Q1. Y aparece otro 0, el número 100. Me voy a Q0. ¿Terminé en un estado de aceptación? Sí. Por lo tanto, 100 es aceptado. Fíjense que si yo ahora proceso el número 102, que no tiene una cantidad par de ceros, ¿sí? Con el primer 1 me quedo en Q0, con el siguiente 0 paso acá, y ahora el 2 me deja acá, por lo tanto no es aceptado. Pero en unas palabras para ver cómo funciona este autómata. Otro ejemplo, tenemos las palabras de longitud 3 con exactamente un 0. Mientras más condiciones me empiezan a imponer, más empiezan a complicar los autómatas. A ver, tenemos
palabras de longitud 3. ¿Sí? O sea, eso es exacto. ¿Está bien? No puede ser un número de 4 cifras, ni de 2 cifras. Tiene que tener longitud 3. Y tiene que tener un solo cero, exactamente uno, ni más ni menos. Bueno, entonces, a ver cómo hacemos. Acá tenemos el autómata. Vamos a procesarlo. Estoy en Q0. ¿Sí? Tiene que tener un único cero. Y longitud 3. Si ingresa un 0, pasaríamos a otro estado. ¿Sí? ¿Está bien? Ingresa un 0, estamos acá. Bueno, si ya ingresó un 0, no puede ingresar ninguno más. ¿Sí? Pero puede ingresar cualquier otra cosa. Estoy en Q0. Si ingresa un 1, un 2 o un 3, paso a otro estado. ¿Sí? Ahora ya tengo una palabra de longitud 2. Si ingresa un 1, un 2, un 3, paso a otro estado. Tengo una palabra de longitud 3 y estoy en un estado final. ¿Por qué? Porque tengo una palabra que tiene un 0 y después no tiene ningún otro 0. ¿Sí? Fíjense que no le estoy dando la posibilidad de que ingrese otro 0 porque si no ya tendría dos ceros. Bien. La otra posibilidad es que el primer número de la palabra no sea un 0. ¿Sí? O sea, 1, 2 o 3. Entonces paso a un estado Q4. ¿Sí? Ahora, si llegase a ingresar un 0, ya tengo una palabra de longitud 1. Si llega a ingresar un 0, ahora tengo una palabra de longitud 2 que ya tiene un 0. Entonces paso a este estado. Y ya no puede entrar ningún otro 0. Por eso pasé a este estado. Porque directamente ingresa un 1, un 2, un 3, ya estoy en el estado final. Y el otro caso que podría ocurrir es que paso para acá, ¿sí? Ahora no entra ningún 0, estoy acá, y ahora entra un 0. Tengo una palabra de longitud 3, ¿sí? Y el 0 apareció al final. Prueben palabras, van a ver que el autómata funciona. Se pudo haber ocurrido otro autómata, ¿sí? Quizá con más cantidad de estados, pero después más adelante vamos a ver que lo que uno trata de hacer es minimizar estados en un autómata. ¿Sí? Otro ejemplo. Tenemos las cadenas que finalizan en 2 o en 23. ¿Sí? Ojo con estos que a veces son engañosos. Uno dice, bueno, si termina en 3 está aceptada. No. Si termina en 23, si termina en 13, no está aceptada. ¿Sí? Termina o en 2 o en 23. Bien, fíjense lo que está pasando acá. Estamos en el estado inicial. Y acá vemos que podemos tener más de un estado final. ¿Por qué? Si ingresa un 2, ya estaría en un estado final, porque el 2 ya es una palabra que terminó en 2. Entonces ingreso un 2, estoy en un estado final. Bien. Ahora, si estando en este estado llegan a ingresar más 2, ¿sí? Voy a seguir estando en este estado porque la palabra termina en 2. Por ejemplo, 222. Estoy acá, ingresa un 2, estoy acá. Y ahora ingresa otro 2, estoy acá, otro 2, estoy acá, cumple, que finaliza en 2. ¿Sí? Bien. Si llegase a ingresar un 3, paso a otro estado, ¿sí? Que también es de aceptación, porque estaría terminando, sería el 23, no habría problema. ¿Sí? Ahora, si ingresa un 2, estando en este estado, sigue sin haber problema porque va a terminar en 2. ¿Sí? El tema es que si ahora ingresa cualquier otra cosa que no sea un 2, estando en este estado, ¿sí? Ya pierdo que finalice en 2 o en 23. Entonces vuelvo al inicio. ¿Sí? 0, 1, 3, ingresa, vuelvo al inicio. Fíjense que si estando en el inicio hubiese entrado también un 0, un 1 o un 3, sigo quedándome en el inicio porque la palabra tiene que terminar en 2 o en 23. Y si estando en este estado hubiese ingresado un 0 o un 1, me manda de nuevo al estado inicial. Piensen una palabra y procesenla. Por ejemplo, la palabra 1023. A ver, estamos acá. 1023. Arrancamos con 1. Me quedo acá. Sigue 0. Me quedo acá. Ahora el 2 me lleva para acá. Y ahora el 3 me lleva para acá. Terminé en un estado final. ¿Sí? Ahora, si tenemos la palabra 133, no termina en 22, en 2 ni en 23. 133. A ver,
Arranco con un 1, me quedo acá. Ahora viene un 3, me quedo acá. Ahora viene otro 3, me quedé acá. 133 no es aceptada, ¿sí? Prueben con otras y van a ver que funciona. La idea es, y lo difícil quizás es construir los autómatas, ¿no? Esa es la cuestión que hay que hacer con la práctica. Dos ejemplos más. Tenemos las palabras finalizadas en 0. Bien, fíjense que no es un autómata difícil, pero lo voy a usar para explicar algo. Las palabras terminadas en 0 podríamos representarlas mediante este autómata finito, que fíjense que si tenemos una palabra, estamos en el estado inicial, entra un 0, pasamos a un estado final. Cualquier otro 0 que venga termina en 0, o sea que vamos a seguir en un estado final. Pero si viene algo que no es un 0, ya no va a terminar en 0. Entonces volvemos al inicial. Si aparece un 0, terminaría en 0 y así sucesivamente. Cualquier otra cosa que entre estando en el estado inicial que no sea 0 me va a seguir dejando en el estado inicial. Bien. Pero ahora, si se fijan, podríamos pensarlo también de la siguiente manera. Fíjense este autómata. A ver, ¿qué problema puede surgir acá? Tiene que finalizar en 0. Y uno puede decir, bueno, supongamos que tengo la palabra 30. Sí, bueno, a ver. Entra un 3 y me quedo acá. Y después entra un 0, pero tengo dos opciones. ¿Sí? Fíjense que o podría ir a un estado final, o podría quedarme acá, y en ese caso no es aceptada. Entonces, ¿cuándo sé si ir por acá y cuándo sé si ir por acá? Bueno, la cuestión es que voy a tener que analizar de las dos maneras. ¿Sí? Bien, estos dos tipos de autómatas son diferentes porque fíjense que este me dice exactamente y en este tengo que probar posibilidades. ¿Sí? Bien, este tipo de autómatas se llaman autómatas finitos determinísticos. ¿Sí? No hay opciones. En cambio, en este tipo de autómatas se llaman autómatas finitos no determinísticos. ¿Sí? Ahora, en la próxima diapositiva, después los vamos a definir. Pero para que se den ya más o menos una idea, el no determinístico, una de las cosas que tiene es que al entrar una letra, ¿sí?, podría seguir distintos caminos. Si estoy acá y ingresa un 0, podría ir para acá o podría ir para acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace para procesar una cadena un autómata finito no determinístico? Bueno, supongamos que tenemos esta cadena para procesar. ¿Sí? Como me están dando acá el lenguaje, si no me están dando directamente el autómata y me dicen, decime qué lenguaje es, me dan el lenguaje, yo ya sé que esto va a pertenecer a la cadena, pero veámoslo. A ver, en el no determinístico. En este, si lo prueban, va a andar perfecto. En el no determinístico vemos qué pasa. Empieza con un 0. Yo podría agarrar y quedarme acá en el loop, ¿sí? Y después un 1, y después un 2, y después un 0, y después un 0, y me quedé acá. O sea, no está aceptada. Bueno, pero también sé que si al arrancar por un 0, yo hubiese hecho 0, 1, 2, 0, y el último 0 voy por este, llegué a un estado final, y ahí es aceptada. ¿Sí? Bueno, si por un camino la palabra es aceptada, ¿sí?, por lo tanto, esa palabra está en el lenguaje. Una forma de analizarlo hasta que uno se acostumbra es pensarlo de la siguiente manera. Fíjense, estoy en el estado inicial, voy a procesar esta palabra. Estoy en el estado inicial. Entra un 0. Las posibilidades que tengo son o quedarme en Q0 o ir a Q1. O quedarme en Q0 o ir a Q1. Si me fui a Q1, ahora cuando entre otra cosa no se mueve. ¿Sí? Entonces acá entró un 0 y fue a Q1. Si agarré este 0, murió. Si agarré el loop, sigo con posibilidades. Ahora que ingresa un 1, entonces el 1 ingresa, se queda en Q0. Después ingresa un 2, se queda en Q0. Después ingresa un 0 y ahí se vuelve a abrir la posibilidad. Podríamos o quedarnos en Q0 o ir a Q1. Si nos quedamos en Q0, seguimos vivos. Si nos vamos a Q1, ¿sí?, ya está, morimos. ¿Sí? Bien, ahora, si estamos en Q0, ¿sí?, y el último 0, tomamos el loop,
nos quedamos ahí en Q0 que no es un estado final. Pero si en vez de agarrar eso, el último 0, vamos por acá, llegamos a Q1 y es un estado final. Si finalmente llegamos a alguno que es un estado final, después de que procesamos toda la palabra, esa palabra es aceptada. Bien, último ejemplo. Tenemos este lenguaje L9 que es esto. ¿Qué significa esto? Ya lo vimos en un video anterior cómo funcionaba esto. Lo que significa es que tenés que tener palabras que tengo o ningún cero, porque acá me dice igual, podría no haber ningún cero, sí, y es cero, sí, ningún cero, y después todos 1, todos 2, o podría ser 0, 0, 2, 2, ¿sí? Pero siempre manteniendo ese orden, ¿sí? No puede después de un 1 venir un 0, ¿sí? Poner 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 y ya está, ¿sí? No puede aparecer otra cosa. Y en este orden, ¿sí? Bien. Una de las cosas que podríamos hacer es pensarlo de la siguiente manera. Miren, yo les había dicho que la palabra vacía iba a cobrar importancia. Podríamos pensarlo así. Estamos en un estado inicial Q0. ¿Sí? Estando en Q0, nos movemos de la siguiente manera. Ingresan ceros. ¿Sí? Siempre me quedo en Q0. ¿Sí? Bien. Cuando ingresa un 1, ¿sí? No proceso nada, por eso es la palabra vacía, y me voy a otro estado. Acá debería decir otro 0 porque no es el mismo que este Q2, pongámosle. Por la palabra vacía, o sea, sin procesar nada, me fui a otro estado. Y ahora empiezan a entrar ceros, empiezan a entrar unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bien. Ahora, si empiezan a venir 2, yo puedo decir, bueno, por la palabra vacía, ¿sí? Me voy a este estado. ¿Sí? Y el 2 sigue estando acá sin ningún problema y llega a una palabra final. ¿Por qué la palabra vacía cobra importancia acá? Porque supongan que yo quiero saber si acepto la palabra 12. ¿Sí? Bueno, va a ser aceptada porque 0, ¿sí? Podría no estar. Me da esa posibilidad, o sea que 12 es aceptada. Bien, si yo arranco por Q0, que es el estado inicial, ¿sí? Y no entra ningún 0, bueno, ¿qué digo? Me muevo al otro estado por la palabra vacía, por lambda. Me muevo al otro estado sin ningún problema, no procesé nada. Y ahora admite unos. Me quedo acá, me quedo acá, me quedo. Admite un 1, listo. Ahora por la palabra vacía me voy al otro estado, viene un 2 y me quedo en Q1, por lo tanto es aceptada. ¿Sí? ¿Qué significa ir por la palabra vacía? Significa que puedo pasar de un estado a otro sin procesar nada. ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, puedo indicar que la palabra 02 es aceptada. ¿Sí? Estoy acá, entra un 0, me quedo acá. Ahora, por la palabra vacía me voy a este estado, por la palabra vacía me voy a este estado, y después ingresa un 2 y me quedo en un estado final. ¿Sí? Bien, prueben palabras y van a ver que esto funciona. De todas maneras, también podríamos plantear el mismo grafo de transiciones del automata finito de manera determinista. ¿Sí? A ver, ¿qué significa eso? Fíjense que en esta manera lo que estoy diciendo es, a ver, ingresan ceros, te quedas acá hasta el momento que ingrese un 1. Si ingresa un 1, ¿sí? Ya pasaría a otro estado. ¿Sí? Acá los estados de Q0, Q1, Q2. ¿Sí? Error de tipeo. Q0, Q1, Q2. Voy acá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué todos los estados están con un círculo? Porque todos son de aceptación. Si ingresa todos ceros, ¿sí? La palabra es aceptada. ¿Sí? Si llega a ingresar un 1, ¿sí? Entonces ya voy a otro estado, pero que también es de aceptación. Y si siguen entrando unos, me quedo acá. Ahora, si ya he ingresado 2, voy a otro estado que es de aceptación. Si ingresan más 2, me quedo. Pero si, por ejemplo, tengo 1, 2, 1, esa palabra no sería aceptada. Fíjense, estoy acá, en el estado inicial. 1, me muevo a este estado. 2, me muevo a este estado. Y ahora viene 1, no tengo a dónde ir. ¿Sí? Entonces, no ingresa un 1, iría un trampa que no se dibuja. ¿Sí? Entonces me quedaría trabado ahí. Bien, en resumen, un autómata finito no determinístico contiene transiciones por lambda, como en este caso, o
Desde un estado, al recibir la misma entrada, se va a más de un estado, que es en el ejemplo que habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Sí? Bien, ahora, un autómata finito es determinístico si no contiene transiciones por lambda y cada entrada para un único estado, ¿sí? Cada entrada va a parar, digamos, a un único estado, ¿sí? Es decir que la función de transición verifica unicidad, ¿sí? Fíjense que en el anterior no lo verificaba, en este sí. Es decir, solamente cuando ingresa una letra voy a un único estado. No tengo posibilidades, ¿sí? Uno diría, pero es mucho más fácil los determinísticos. Bueno, no es tan así. Vamos a ver más adelante que a veces es más fácil armar un autómata finito no determinístico y vamos a ver que hay un algoritmo para transformar los no determinísticos en determinísticos, ¿sí? Entonces, voy por un pensamiento más libre, digamos, a armar algo más libre como un no determinístico, ¿sí? Y después, con un algoritmo lo transformo en un determinístico, que muchas veces el determinístico es mucho más difícil dibujarlo, ¿sí? O sea, armar el autómata.